jamás menosprecies a un anciano, a una mujer, a un hombre que sus cabellos pinta ya de blanco. Porque esa es la generación que construyó la plataforma en la cual tú estás ahora para salir adelante. Jesús, yo creo en ti, todas tus promesas. Y en cierta manera quiero hablarle a los jóvenes, quiero hablarle a esos jóvenes que están buscando abrirse camino en la vida. Si quieres abrirte camino en la vida, comienza por honrar a tus padres. Si quieres ser una persona que realmente va a impactar a su generación, comienza por honrar a tu padre y a tu madre, como dice la Escritura. Habla bien de ellos ante tus amigos. Nunca, jamás te avergüences, ni de lo que son, ni de lo que han hecho. Confiando en que me amas, que siempre estás cerca. Creo en ti, nunca tú mentirás. Y he titulado este mensaje Trascendiendo en el tiempo y en las generaciones. Los tiempos son siempre retadores, todos. Cada etapa de la vida del hombre ha tenido algo especial. Si nosotros analizamos la historia de la iglesia, desde que Jesús nació, Jesús trascendió en su historia. Jesús marcó su historia. Mateo marcó su historia. Marcos marcó su historia. Pedro marcó su historia. Judas marcó su historia. Si avanzamos un poquito más adelante, Policarpo, aquel mártir que fue asesinado por el Imperio Romano, marcó su historia. Irineo marcó su historia. Agustín marcó su historia. Si llegamos a los 1500, Martín Lutero marcó su historia. Llegar a los tiempos más modernos o a la generación justamente pasada antes de nosotros, de los predicadores, Billy Graham marcó su historia. Hay pastores que están marcando su historia hoy mismo, iglesias que están marcando su historia hoy mismo, y digamos que en el más triste de los casos, hasta el famoso coronavirus está marcando su historia. Y a todos nos toca vivir en algún momento trascendente de la vida, a todos. Puede pasarnos ese momento histórico nada más como una noche y podemos hacer nada en él, o podemos aprovecharlo como una oportunidad para demostrar a la gente y demostrarle a las generaciones la fe que Dios nos ha dado, demostrarle a los amigos, demostrarle a los hijos aquello de lo que estamos hechos, y entonces marcar la historia, marcar la vida de alguien. Posiblemente no podamos trascender a lo internacional, yo no lo sé, eso lo sabe solamente Dios. Quizás no podamos trascender a miles o millones de personas, pero siempre cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de trascender en alguien. Podemos trascender en los hijos, podemos marcar la historia de ellos. Como cada uno de nosotros tenemos historias de mamá o de papá o de algún miembro de la familia que nos marcó. Y si yo tuviera la oportunidad de preguntarle a alguno de ustedes aquí en las sillas que nos contara el testimonio de una persona que ha impactado su vida, estoy seguro que cada uno tendría a alguien. Un líder de una iglesia, un pastor, un vecino, un tío, mamá o papá. Alguien nos marcó. Alguien trascendió en nosotros. Y trascender significa ir más allá de lo que alguien más va. Trascender significa marcar la vida de alguien
con algo más allá de lo ordinario, es ir a lo extraordinario, con un testimonio, con una historia, con un ejemplo de vida, la manera en que manejamos una crisis y trascender en otros. Nehemías 7 comienza, verso 7 comienza así, y el subtítulo de este pasaje dice: los que volvieron con Zorobabel. Dice: los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Nahemías, Nahamaní, Mardoqueo. Y ahí comienza a dar una serie de nombres. Por eso dije que no habríamos de leerlo verso por verso. El pueblo de Israel tiene cautivo en Babilonia 70 años. Y durante esos 70 años, la tierra de Israel está desolada de los hebreos, de los israelitas, y solamente está destruida la muralla, está destruido el templo, es un total caos. Pero bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel significa hijo de Babilonia, hijo de Babel. Quizás le dieron este nombre porque nació allá en Babilonia, no lo sabemos, pero este hombre es el líder de la primera expedición que va a viajar desde Babilonia hasta Jerusalén a reconstruir el área del templo. Hubo 3 diferentes compañías que viajaron desde Babilonia, la primera bajo Zorobabel, la segunda bajo el liderazgo de Esdras y la tercera bajo el liderazgo de Nehemías, que es cuando se termina de reconstruir los muros y el templo. Pero para mí es de suma importancia que Nehemías, que es la tercera expedición, el tercer grupo, honre a aquellos que viajaron antes de él. Honre a un grupo de hombres y mujeres que equivaldría a unas 50,000 personas, ya haciendo los números totales, que viajaron desde el primer grupo, desde Babilonia hasta Jerusalén, a reconstruir Jerusalén y el templo. Y Nehemías va a honrar. Y a mí me llama muchísimo la atención que el pueblo judío tiene una buena costumbre, y déjenme acentuar un poquito en esto, porque creo que esta es la manera en que podemos enseñarle a nuestros hijos a trascender. Podemos enseñarle a las generaciones a trascender. Y el primer punto que quiero tratar es que cuando se trata de trascender, tenemos que aprender a honrar a nuestros antepasados, aprender a honrar a aquellos que ya trabajaron por nosotros, aquellos que construyeron una vida antes que nosotros para que nosotros llegáramos a donde estamos. Y la trascendencia no consiste en atacar a la generación pasada y condenar todas las cosas que hicieron, sino en honrarlos y aprenderles de los errores de ellos. Me molesta bastante en el mundo de la política. El presidente, pongo mi teléfono en Do Not Disturb porque me están entrando llamadas y me disculpo de no haberlo hecho antes. El presidente de México y el presidente de los Estados Unidos no se cansan, pero es que así es la política, no se cansan de responsabilizar y de culpar el trabajo de los gobiernos pasados. Y no estoy justificando los errores que cometieron, pero hay una mala costumbre y un mal hábito de estar culpando siempre a los demás, a la generación pasada, por los errores que cometieron. Y eso es fácil, porque esa es la manera en que yo puedo justificar mis propios errores, echándole la culpa a mi padre, o echándole la culpa a mi madre, o echándole la culpa a aquellos que vienen antes de mí, en lugar de buscar aquellas cosas que aprendí de ellos para honrarlos. Para decir, sí se equivocó, pero aprendí yo de sus errores. Sí se equivocó, pero aprendí yo de las cosas que hizo bien. Sí se equivocó, pero honro aquellas partes de su vida que Dios usó para construir mi carácter, para construir mi persona.
Y lo que Nehemías está haciendo aquí en este punto es honrar a un grupo que vino mucho antes que él a reconstruir los muros alrededor de Jerusalén, a reconstruir el área del templo. Para poder trascender, es importante no echarle tierra y empezar a juzgar y a condenar a los que vienen detrás de nosotros. Esta iglesia, alguien la fundó. Alguien la reconstruyó. Ya hace unos años celebramos el 80 aniversario de esta iglesia. Hicimos una gran fiesta y una gran celebración porque se fundó desde 1935. Qué injusto sería yo si yo me dedicara a atacar y a condenar el trabajo que hicieron mis compañeros pastores antes de mí. Les haya ido bien o les haya ido mal. No es mi trabajo juzgarlos. Y yo recuerdo que al principio de mi pastorado me decían, ¿por qué pastor no le habla a aquellos pastores para que le den el antecedente de nada? Si algo tengo que hablar con esos pastores es para decirle gracias, porque estoy parado en los hombros de gigantes. Muchos de ellos no los conozco y quizás nunca los voy a conocer. Muchos de ellos quizás ya murieron, quizás muchos de ellos ya se retiraron del ministerio, no lo sé, pero en mi corazón hay un profundo agradecimiento por el trabajo que ellos hicieron, porque si ellos no hubieran sido fiel en el trabajo que Dios les puso a hacer en esta iglesia, yo no estaría aquí, ustedes no estarían aquí. Y la palabra que está siendo predicada hoy a través de las redes sociales, a través de esta iglesia, no podría ser predicada si no fuera por aquellos que llevaron la carga antes que nosotros. Y en cierta manera quiero hablarle a los jóvenes, quiero hablarle a esos jóvenes que están buscando abrirse camino en la vida. Si quieres abrirte camino en la vida, comienza por honrar a tus padres. Si quieres ser una persona que realmente va a impactar a su generación, comienza por honrar a tu padre y a tu madre, como dice la Escritura. Habla bien de ellos ante tus amigos. Nunca, jamás te avergüences, ni de lo que son, ni de inglés, sino hónralos. Ponlos en un lugar especial, no solamente dentro de tu corazón, porque sé que en el fondo de tu vida los amas, pero ponlos en un lugar especial con tus amigos. Platica con mucha dignidad de ellos, cómo ellos dejaron sus pueblos, sus ciudades, sus ranchos, su cultura, su familia en México. Platica con tus amigos cómo tus papás con mucho esfuerzo vinieron y quizás comenzaron a trabajar lavando platos en un restaurante, o quizás como empezaron y están trabajando todavía limpiando la yarda de alguien, o quizás limpiando los cuartos de un hotel, porque ese papá y esa mamá ha entregado el sudor de su frente, lágrimas, ha entregado tiempo, su esfuerzo para que tú estés ahí. Y esto me hace recordar a mis hermanas y a mis hermanos que hace años se vinieron a trabajar en los Estados Unidos. Y que cuando yo venía a visitarlos, antes de yo moverme para acá, llegábamos a sus casas y yo miraba cómo ellos vivían y cómo ellos trabajaban. Yo los miraba la necesidad en la que muchas veces ellos estaban, y miraba cómo tenían que trabajar a veces 2 o 3 trabajos. Y lo hacían por el amor a sus hijos, lo hicieron para abrirle a mis sobrinos un espacio en esta sociedad, en este país, y abrirles un espacio. Y yo miraba sus rostros cansados, yo los miraba como llegaban del trabajo y miraba a mi hermana, específicamente honrar a través de esta predicación a mi hermana Vicky, que una mujer impresionantemente trabajadora, por amor a 2 hijos, a 2 de mis sobrinos, a Eli y a mi sobrino Misael. Y como mi hermana Vicky podía ir a entregar toda su fuerza, podía ir a entregar todo su esfuerzo y regresar a casa
sudando de regresar a casa cansada, dormir 2 o 3 horas, si es que eso se llama dormir, para levantarse e irse al siguiente trabajo y luego venir de ese otro trabajo y quizás todavía ir y limpiar una casa a un lugar, o ir y limpiarle la mansión o limpiarle la casa a una persona, y luego después de eso regresar y tratar de dormir otras 2 o 3 horas o 4 horas o 5 horas para volver a la siguiente rutina, y luego el domingo ir a la iglesia, porque también hay que abrirles espacio a los hijos en la carga, en la vida espiritual, y también, y tienes que honrar eso. Y tenemos que honrar a ese hombre que se le llenan sus manos de callos, que sus manos se llenan de grietas, y tienes que honrar a esos hombres y mujeres que entregan toda su fuerza física para poder traer el pan a la mesa de la casa. Y allí es cuando empiezas a honrar la generación, y entonces puedes comenzar a trascender en la tuya, porque si tú no honras a la generación pasada, entonces la generación que viene después no te honrará a ti. ¿Entiende eso? Si tú no honras a esta generación, y me disculpo cómo estoy batallando con este micrófono ahora, pero a ver si ahorita lo logro mejorar. Si no honras a la generación pasada, entonces nadie podrá honrar tu trabajo el día de mañana. No esperes que nadie honre tu trabajo el día de mañana si no sabes honrar a esa generación pasada. Y este domingo vamos a celebrar el Día de las Madres aquí en la iglesia, en el servicio y en las casas. Y cada mamá tiene una historia que hay que celebrarle. Y hay un video que yo puse en mi muro, y lo voy a poner este domingo también en mi predicación, de una viejita. Ahí está, yo espero que algunos de ustedes ya lo hayan visto. Una viejita que trae un shield, una máscara de esas transparentes sobre su rostro, y está un reportero interrogándola. Y me encanta he visto este video unas más de 10 veces, por seguro todavía hoy lo vi 2 veces seguidas más, porque me encanta el corazón de esta madre, que el reportero le está haciendo preguntas a ella de las cosas que vende, de las cosas que hace, y ella siempre habla de su hija y dice: mi niña. Y me encanta la manera en que esta mujer dice: mi niña. Porque el corazón de una madre es así, o el corazón de una madre, aunque está trabajando y entregando todas sus fuerzas en un trabajo, lo hace por sus hijas, lo hace por sus hijos. Y aunque esté cocinando y de pronto el aceite le brinque en la cara o le brinque en las manos, lo está haciendo por sus hijas. Y si tuviéramos que ponerle precio a la cantidad de noches que tuvieron que levantarse para atender a sus hijos mientras dormían, o si tuviéramos que pagar por las horas dedicadas a cambiar los pañales y a cocinar y a alzar la casa, no habría dinero suficiente para poderle decir: mamá, gracias, aquí está. Y estaba viendo un video de yo no sé cómo se llama este hombre, o no recuerdo, Dwayne Johnson, si no me equivoco, La Roca, así se llama. Ángel, ayúdame allá atrás. Este hombre lleno de bolas, así todo feo, bien feo, que se ve por todo el cuerpo, lleno de bolas por todos lados. Yo tengo una sola en el centro y está mejor. Estaba viendo la historia de Dwayne Johnson y viendo la relación tan dura que tuvo con su papá, y estaba viendo también la historia de otro hombre de color que hace películas con él, que hizo Jumanji, Kevin Hart. Y estaba viendo la historia de ellos dos, y cómo ambos de ellos tuvieron una relación durísima con sus padres. Y cada uno de ellos cuenta los testimonios de lo duro que fueron sus papás con ellos. Y cuando estos hombres crecieron en medio de mucha necesidad con sus padres, y en medio de esa realidad de la familia, y empezaron a hacer un poco de dinero, y se empezaron a hacer millonarios, y empezaron a ganar miles y miles y miles de dólares, el Dwayne Johnson en la lucha libre, y después en las películas, y Kevin Hart siendo cómico y haciendo películas. Y me llamó la atención que dijo Dwayne Johnson, dijo: y lo primero que hice fue comprarle a papá
a mi madre una casa. Y dice, y también le compré una a mi papá. Y traigo esta historia a colación porque quizás no todos podamos hacer lo mismo. Porque quizás yo nunca pueda llegar con un título firmado de la casa de una casa de mamá y decirle, mamá, te compré una casa de $500,000, de $300,000 y te voy a pagar un número de sirvientas que te atiendan ahora que ya estás grande, porque tú ya trabajaste suficiente para mí. Lo haría con todo mi corazón. Y si tuviera la posibilidad de hacerlo, lo haría, y lo haría con mi padre y lo haría con mi madre, por un sentido de agradecimiento, por el simple hecho de haberme dado la vida, por honrar esa generación que viene detrás de mí. Pero quizás eso nunca lo podamos hacer tú y yo. Dios quiere y tú sí. Dios quiere y logres un éxito en la vida, a través del cual el día de mañana le puedes decir a papá o le puedes decir a mamá, aquí está una casa nuevecita, o un carro del año, papá, o aquí está un viaje para Europa, mamá, para que te vayas a pasear a París, donde siempre quisiste conocer. Dios quiere y lo puedas hacer. Pero si no puedes hacer eso, hónralos. Honra las noches que pasaron cuidándote. Honra las noches, honra los días, honra las heridas de tu padre, honra las marcas de su cuerpo, porque se las hizo construyendo una casa o porque se las hizo trabajando debajo de un carro, trabajando en un taller. Honra esas manos, agarra su rostro que ya está viejo y dale un beso y dile, gracias papá, gracias mamá, porque tú eres el motivo por el cual yo estoy aquí. Y me molesta un poco ver a los jóvenes que no valoran el trabajo de papá o de mamá porque no hablan quizás el idioma como ellos lo hablan, o quizás cuando están con sus amigos se sienten avergonzados porque dijo una palabra mal en inglés o porque no entendió lo que dijo. Hónralos. Honra papá, honra mamá, ahora si es un viejo. Honra si ya se fue, honralo si ya se murió, porque esa es la manera en que vas a comenzar a trascender tú a la siguiente generación, porque jamás vas a poderle pedir a tus hijos honra para tu vida si tú no has sabido honrar a los tuyos, si tú no has sabido honrar a la generación pasada. Honra a los líderes que te han enseñado. La Biblia dice que aquellos que te enseñan la palabra del Señor son dignos de doble honra. Honra a tus pastores, honra a tus líderes, honra a las autoridades que Dios puso antes que tú. Honra a los adultos. Cuando veas a un anciano de caminar lento y que tiene que caminar despacio, por favor, en lugar de hacer una cara molesta, honra a esa persona. Cuando se atraviesa en tu camino y no te deja pasar, sé paciente. Sé paciente cuando te cuenta 10 veces la misma historia y que su mente y su cabeza ya no trabaja de la misma manera. Sé paciente y hazle una llamada y platícalo y déjalo que te cuente 10 veces la misma historia. De las cosas que hacía cuando era niño, o de las cosas que tuvo que trabajar y las cosas que tuvo que superar, porque detrás de cada una de esas historias hay un hombre y una mujer que Dios usó para construir tu vida. Honra esas canas que pintan ahora su cabeza de blanco, porque cada una de esas canas es una preocupación. Una noche sin dormir, una alimentación deficiente. Honra a tu mamá si jamás conociste a tu padre, porque se esforzó al máximo por entregarte la función doble de un papá y de una mamá. Honra a tu mamá si mamá tuvo que enfrentar y aprender a vivir violencia doméstica, porque no sabes las veces que tuvo que aguantar el ser humillada por un hombre agresivo, por un hombre violento, por un hombre alcohólico. Hónrale. Y siempre que hables de él o de ella, hazlo con honra. Honra a tus maestros de tu escuela. Honra a los hombres y mujeres que se han quemado las pestañas leyendo libros para poder transmitirte una información que el día de mañana te va a abrir puertas en medio de la sociedad, en el gobierno, en el trabajo,
en una empresa, en un negocio. Pero aprende a honrar a las generaciones pasadas. Jamás menosprecies a un anciano, a una mujer, a un hombre que sus cabellos pinta ya de blanco. Porque esa es la generación que construyó la plataforma en la cual tú estás ahora para salir adelante. Y el día que uno de ellos muera, por favor, ve a su funeral. Tómate tiempo para ir y honrarlo, para ir y decir gracias por los años de trabajo, por la sabiduría que entregaste aquí en la tierra. Gracias, quien quiera que esa persona sea. Si tienes oportunidad, siempre hónralo, siempre ponlo en un lugar en alto. Jamás menosprecies diciendo, oh, es que tú eres de la old school. Eres de la vieja escuela, tú no me entiendes, porque esa persona en el fondo sabe más que tú. Porque esa persona, aunque no haya obtenido un título universitario, su más grande sabiduría no está en el número de libros que leyó, sino en las lecciones que ha aprendido de la vida. Y hónralo. Porque la honra que puedes tener a la generación pasada es la herencia más grande que le vas a dejar a las generaciones futuras. Segunda cosa, trascender en el tiempo y en las generaciones implica entender la diversidad de roles y funciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el resto del capítulo, vamos a encontrar una lista de personas, pero están clasificados. Y te voy a decir la clasificación: jefes, dice, y luego habla los descendientes de todos los jefes, y los israelitas y los descendientes de todos los israelitas, sacerdotes y sus descendientes, levitas y sus descendientes, cantores y sus descendientes, porteros y sus descendientes, sirvientes del templo y sus descendientes. Y luego hay una clase especial que los llama otros, y dice, y otros, y dice que esos otros no pudieron demostrar ni siquiera su genealogía, pero también venían en ese grupo. Todo este sector de personas clasificadas, cada uno de ellos tenía diferentes funciones. Los jefes dirigían al pueblo, los jefes dirigían, decían lo que se debía de hacer, lo que no se debía de hacer, dirigían los proyectos. Los israelitas con sus manos construían el muro, con sus manos edificaban, con sus manos, dice la escritura, en una cargaban la espada, con otro construían la ciudad. Los sacerdotes ministraban al pueblo la palabra, ministraban la ley de Moisés. Los sacerdotes se encargaban de la parte de los sacrificios, se encargaban de la parte religiosa. Los levitas se encargaban de ayudar en el templo, en todas las diversas funciones del templo, desde la limpieza, la recepción de los oferentes, ayudaban, auxiliaban a los sacerdotes. Y luego estaban los cantores, el grupo de alabanza que ministraba, que entonaban cánticos, los cánticos que añoraban cantar allá en Babilonia, pero que ahora ya los estaban cantando en Jerusalén, en el templo. Y que cada uno de ellos tuvieron un rol y tuvieron una función completamente diferente. Los jefes haciendo una cosa, los israelitas haciendo otra, los sacerdotes haciendo otra, los levitas haciendo otra. Cada uno de ellos trascendió, entendiendo, como Pablo dice, que todos formamos parte de un solo cuerpo. Que la mano derecha no le puede decir a la mano izquierda no te necesito, que el ojo derecho no le puede decir al izquierdo yo no te necesito, porque somos un solo cuerpo. Y que si vamos a trascender como iglesia tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros. Que si vamos a trascender en la comunidad me tengo que dar cuenta que necesito el trabajo que hace el policía. Que si voy a trascender en la comunidad necesito el trabajo que mi jefe hace, por más renegado, por más indiferente que sea mi necesidad, necesitamos el trabajo de ese jefe. Que si queremos trascender tenemos que saber que nos guste o no, necesitamos a un presidente.
Necesitamos gobernadores, necesitamos legisladores, necesitamos representantes, porque cada uno de ellos está haciendo una parte y esa parte es fundamental para llegar a trascender. Que en las siguientes semanas nos enfrentaremos a la realidad de que tendremos que ayudar a otros con despensas, que tendremos que ayudar a otros buscándoles trabajo, abriéndoles espacio en nuestra vida y que ellos nos necesitarán de la misma manera en que nosotros los necesitaremos a ellos. Cada año aquí en la iglesia hacemos una cena de Navidad donde invitamos a todos nuestros líderes y servidores y compramos regalos, ¿no? Un día les vamos a poder comprar y decir un auto, ¿verdad? Para que se ganen un auto por algún día quizás. Me encantaría hacerlo. Tampoco les regalamos una computadora de $1,000. Muchos de ellos son una cartera, regalos son una cartera, a veces cualquier cosa, y les preparamos una cena especial y les preparamos un platillo completo donde queremos honrarlos y siempre van a escuchar de ellos de mí las mismas palabras. Gracias, porque sin ustedes yo no podría hacer el trabajo de pastor de esta iglesia. Sin ustedes esto no sería posible. Porque nos necesitamos unos a otros. Y la manera en que trascendemos es sabiendo que yo no puedo decirle a nadie, yo no te necesito en mi vida. Que yo no puedo actuar con indiferencia ante las necesidades de otros, sino que tengo que estar ahí para ponerle el hombro pegado y decirle, vamos, te voy a ayudar, voy a ayudarte a salir adelante, porque yo no sé si el día de mañana yo voy a necesitar que tú o alguien más también me ayude. Y la Biblia dice la regla de oro: y todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Porque esto no lo dice la Escritura, es un dicho popular, dice: arrieros somos y en el camino andamos. Quizás hoy tú sientas que no necesites a nadie, pero el día de mañana podrás estar en una situación en la que vas a necesitar a un amigo que te abrace, a un amigo que te levante. Vas a necesitar a algún miembro de tu familia que esté contigo en el tiempo más duro y más difícil de tu vida. Asegúrate de no ser una ente separada, aislada de nadie, porque no sabes el día que vas a necesitar que alguien vaya a tu cama y te lleve un pedazo de pan, te sirva un plato de comida caliente. Porque en el mismo nivel que tú interactúes ayudando a los demás, es el mismo nivel en que los demás van a poder actuar contigo. Para trascender tenemos que trabajar en equipo, para trascender tenemos que ayudar a los demás, para trascender tenemos que aceptar la ayuda de las demás personas, porque así es como funciona la sociedad. Porque Dios nos creó con un diseño social, tenemos una necesidad social. No somos seres diseñados para ser ermitaños, viviendo arriba de las montañas y no hablar con nadie. Lo más difícil de la vida es tener que aprender a vivir solo. No somos personas diseñadas para vivir solos. Y para poder trascender tenemos que siempre obtener la ayuda, el beneficio de alguien más y poder ayudar a los demás. Número 3, y ya con eso termino. Trascender en el tiempo y en las generaciones es aceptar tu rol y asumirlo al máximo de tu responsabilidad. Lo voy a leer una vez más. Trascender en el tiempo y en las generaciones es aceptar tu rol y asumirlo al máximo de tu responsabilidad. Fui a cortarme el pelo en Denver y entramos Daniel y yo a una peluquería y un lugar, un estilista, y este era un lugar viejo donde se miraba que este hombre tenía años y años trabajando ahí, tenía periódicos viejos pegados en todas las paredes y el lugar se miraba así todavía con ese aspecto viejo y yo me puse en lo que estábamos ahí a mirar las cosas que estaban colgadas en la pared y a leer los periódicos y me puse a observar. Y entonces encontré en uno de esos lugares una playera que este hombre había puesto en un marco y en esa playera tenía un letrero que decía:
en inglés. Millennials, I owe you nothing. Y eso se traduce en inglés como decía millennials, yo no te debo nada. Y yo le pregunté a ese hombre y le dije, ¿por qué tiene esa playera ahí, oiga? ¿Por qué dice eso? Dijo, la mandé a hacer exclusivamente porque estoy cansado de que la generación esta nueva que está surgiendo actúe como si nosotros les debiéramos algo. Como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de darles más de lo que nosotros recibimos, me dijo este hombre, como si nosotros tuviéramos la responsabilidad. Y yo creo que en cierta manera los maestros de las escuelas tienen gran culpa, las universidades tienen gran culpa, enseñándole a los jóvenes que todo lo malo que está pasando en el mundo es la culpa de nosotros los adultos. Es la culpa de los hombres patriarcales, machistas, es la culpa de los gobiernos capitalistas, es la culpa de los republicanos que no supieron hacer su trabajo, es la culpa de los demócratas. Y estamos como limpiando y santificando las nuevas generaciones, culpando a alguien, responsabilizando a alguien. Y le estamos quitando la bendición que tienen nuestros hijos de construir su propio futuro con sus propios errores, con sus propios éxitos. Y creo que hay una dosis de razón cuando nos culpan a nosotros porque les hemos dado todo y les hemos dado de más. Porque les hemos puesto todo en charola de plata y nuestros hijos se gradúan de high school con un carro ya puesto ahí que no les costó comprarlo y no les enseñamos el costo que tiene $5 de allowance, o no les enseñamos lo difícil que es para papá ir y trabajar 60 horas, 70 horas allá en el oil field o en la construcción. Y les enseñamos que solamente hay que ir a la tienda y comprarles todo lo que ellos quieren cuando ellos lo necesitan. Y les estamos robando la bendición de construir su propia vida. Y les estamos robando la bendición de abrirse camino en la vida, construyendo sus propias manos llenas de callos. Les estamos robando la bendición de regresar a la casa cansados, después de un día largo de trabajo, con un cheque miserable, con solamente 30 horas, que sepan que no les va a rendir no más que para echarle gasolina a su carro, comprarse un par de cositas. Y les estamos robando la bendición de construirse su futuro. Y si queremos trascender, tenemos que aceptar nuestro rol, asumir nuestra responsabilidad al máximo. Todas las generaciones. Mi generación tiene que aceptar su rol en este tiempo y dejar de culpar a la generación pasada, o dejar de condenar y atacar a las generaciones futuras, y callarme la boca y comenzar a trabajar y hacer lo que tengo que hacer y seguir construyendo mi vida, mi familia, mis hijos. Y las generaciones nuevas que están enseguida de nosotros, mi hijo Irving, mi hija Ingrid, mi hijo David, que aprendan que tienen que asumir su rol en la sociedad, que no pueden esperar que el gobierno los mantenga, que no pueden esperar que alguien les pague sus vehículos, sus carros, que no pueden esperar. Me platicaban el otro día la historia
de un joven que su padre le compró un vehículo nuevo, deportivo. Fue y le sacó un carro nuevo. Le pagaba aseguranza, le pagaba todas las cosas que necesitaba, le echaba gasolina. Y un día este muchacho va y se accidenta en él y lo hace todo, lo pierde completamente, queda destruido, se lo trae a la casa y ahí está el carro ahora completamente inservible. Y entonces papá fue y le firmó para que sacara otro carro. Así que ahora tiene un carro que destruyó y la aseguranza no se lo pagó. Ahí está arrumbado y está pagando un carro que no sirve. Y papá va y le firma para que saque otro carro, para añadirle un error sobre otro error, formando una generación que no asumirá su rol en la sociedad, sino que siempre estará esperando que alguien vaya y le firme para un nuevo carro. Quizás vengan tiempos muy difíciles. No lo sé, Dios quiera y no. Y en el fondo, quizás es necesario para hacerle una especie de reset a la sociedad, en la cual papá tenga que salir y trabajar y traer un cheque que no alcance para la comida. Y entonces mamá tenga que salir y trabajar y traer la otra parte, pero que ambos cheques todavía no alcancen ni para la comida ni para la renta. Y entonces el muchachito de 14, 15 años tenga que salir y traer la otra parte y trabajar y traer la otra parte del cheque a la casa para decir: papá, yo también, aquí está mi cheque, y con los 3 cheques podemos salir adelante. O quizás tenga que venir el otro joven de 17 o 18 años e ir y trabajar a un lugar y traer su cheque a casa y decir: papá, no te preocupes, mamá, no te preocupes, entre los 4 vamos a cubrir las necesidades, para que cada quien aprenda a asumir su rol en la sociedad, para que cada quien entienda que si se trata de trascender, nadie va a venir a construir mi vida. Que yo tengo el privilegio y la bendición de abrirme camino en la vida al precio que sea. Comencé a trabajar a los 15 años, 16 años cumplidos, apenas recién cumplidos. Recuerdo que mi amigo Rafa y yo fuimos a buscar trabajo a una maquiladora en México y llegamos ahí y él es unos meses menor que yo nada más y él, yo no recuerdo, ni siquiera estoy seguro de esta parte, pero él tuvo que falsificar su acta de nacimiento para que lo aceptaran a trabajar o algo así. Pero yo logré entrar con mi acta normal. Trabajamos en una maquiladora ahí, ¿verdad? Éramos un par de muchachitos inexpertos en la vida y ahí aprendimos a abrirnos camino ahí en la vida. Luego de ahí me moví y estaba yo trabajando y estudiando. Y yo les he contado esta historia a mis hijos porque quiero que ellos sepan que llegar aquí no fue fácil, no fue gratis. Salí de la maquiladora y luego empecé a trabajar en una oficina, y en esta oficina entraba yo a las, no recuerdo, 7:30 de la mañana, pero yo vivía hasta el otro lado de la ciudad, así que viajaba aproximadamente hora 15 minutos, hora y media para poder llegar a mi trabajo.
Y entonces yo me levantaba a 5:30 de la mañana más o menos a bañarme, a alistarme. Y era joven, era soltero, todavía tenía todo el pelo. Nadie me tenía que levantar en la mañana. Mamá no vivía en casa, yo vivía solo junto con mi hermano Alberto. Así que nadie tenía que ir a moverme la cama ni a decirme, oye, es hora que te vayas a trabajar. Solo tenía que levantarme, alistarme, bañarme, preparar mi propio almuerzo. No estaba mamá en la casa, no estaba. Vivíamos solos, mi hermano y yo, y él trabajaba de noche. Así que para la hora en que yo me levantaba, él estaba llegando directamente a dormir y así vivíamos. Y él se preparaba su comida, yo preparaba la mía. Muchas veces, y quizás esto le cause un poco de asco a alguien, pero muchas veces lo único que alcanzaba a desayunar era agarrar un vaso de agua y agarraba un par de huevos crudos, así los abría y los echaba en el vaso y así crudos me los tomaba. Porque había que salir corriendo al trabajo y atravesar toda la ciudad para llegar a tiempo. Yo tenía un permiso especial, así que yo llegaba al trabajo media hora antes que todos los demás trabajadores, porque me dejaban salir una hora antes. Todos tenían una hora de trabajo, yo tenía de comida, yo tenía nada más media, así que yo llegaba media hora antes, comía nada más en media hora para compensar aquella hora que yo salía antes de la escuela. Trabajaba todo el día, desde las 7:30 de la mañana, sin parar. Muchas de esas veces estuve trabajando en mi escritorio, agarrando un burrito, agarrando un lonche y haciendo tarea, porque era el único momento en el que podía terminar la tarea para poder llegar a la escuela a las 6 de la tarde. Salí a las 5:30 de mi trabajo y tenía solamente 30 minutos para llegar hasta la escuela. Y a las 6 de la tarde, cansado, entraba a mi escuela de 6 a 10 de la noche. Todos los días, de lunes a viernes. Salía de la escuela a las 10 de la noche. Llegaba a la casa. A veces traía más cansancio que hambre y a veces solamente calentaba un par de tortillas. A veces no había comida, créeme, muchas veces me tocó comer solamente una tortilla y ponerle un poco de sal para que supiera a algo, porque era todo lo que había que comer. Y muchas veces había que ir a la cama sin cenar porque no había. Porque el dinero que me pagaban alcanzaba para ponerle gasolina al carro y para nada más los gastos normales. Y así hubo que abrirse camino en la vida. Y así, trabajando de esa manera, a los 16 años me compré mi propio carro. Yo no le pude decir a mi mamá que ella lo comprara. Ella me ayudó con un poco de dinero. Mi papá, olvídate que yo se lo pudiera pedir. No, a mí no me recibieron. Tuve que abrirme camino en la vida, como muchos de tus papás, como muchas historias que vienen detrás. Así que más o menos 10:30, 11:30 de la noche empezaba a hacer mi tarea, porque al siguiente día no sabía si iba a poder hacerlo. Y hacía la tarea a las 11, 12 de la noche. Todavía estaba escribiendo. Yo no tenía computadora. Así que todas mis tareas eran a mano, escritas. 12, 1 de la mañana. Había que ir a la cama para levantarme otra vez al siguiente día a las 5:30 de la mañana y seguir la misma rutina. Y luego era cristiano y los sábados tenía ensayo de alabanza y había que ir al ensayo de alabanza los sábados, y a veces había que predicar el domingo y teníamos un grupo que salíamos a predicar a diferentes lugares, y así era el ritmo de vida. Nadie te regala nada, nadie te regala nada. Tienes que aprender a abrir camino en la vida.
Tienes que aceptar el rol. Si quieres trascender, tienes que aceptar tu rol. Tienes que aceptar que tienes una función en la vida. No. Esperar que alguien te extienda la mano no te va a abrir un futuro, ni vas a trascender. Sabes que aquí en el estado de Nuevo México hay un número y aproximadamente una persona que recibe ayuda del gobierno durante todo el año tiene un ingreso aproximadamente de $40,000 al año. Esa gente no va a trabajar nunca. Se va a quedar toda la vida recibiendo las ayudas, una ayuda de acá, una ayuda de allá, una ayuda de acá, otra ayuda de allá. Y en lugar de trascender en la vida, se acostumbra a que alguien venga y le traiga un cheque, le regalen estampillas. No va a trascender nunca. Trascienden aquellos que trabajan duro, trascienden aquellos que se esfuerzan, trascienden aquellos que van a la escuela, que pagan el precio de estar trabajando a la 1, 2 de la mañana y levantarse temprano para ir a buscar trabajo. Trascienden aquellos que están dispuestos a abrirse rutas de trabajo, camino en la vida. Trascienden aquellos que asumen su rol dentro de la sociedad. Trascienden aquellos que, si es necesario, se llenan las manos de callos para proveer el pan a la mesa. Trabajé muchos años en la oficina esa que les platico. Luego, ahí mismo me casé, trabajando ahí me casé con mi esposa. Tuvimos a nuestro hijo Irving. Pusimos un negocio. El negocio empezó a florecer. Después me salí de ese trabajo para dedicarme al negocio de tiempo completo. Dios nos empezó a bendecir. De repente hubo que empezar a meter mis manos a trabajar, a reparar carros, a reconstruir motores, transmisiones, hacer la mecánica general de un carro desde el frente hasta atrás. Y esas manos que habían trabajado por años en una oficina parecían manos de una secretaria, eran manos lisitas, no tenían callos, eran manos delicadas. Sabían hacer archivos, sabían escribir en computadora, sabían manejar números, todo eso sabían. Pero ahora esas manos estaban metidas trabajando en fierros. Aquel lugar donde yo podía ir con una camisa blanca y con una corbata y zapatos lindos y ropa de vestir, ahora se había convertido en un taller mecánico donde olía a aceite. Donde al llegar a casa yo miraba el rostro de mi esposa y yo creo, lo primero que ella decía: espero que no te vayas a querer meter a la cama así. Se había convertido ahora en un traje lleno de aceite. A veces parecía un chango, ¿verdad? Enlodado desde la cabeza hasta los pies. Y aquellas manos ahora olían a petróleo, olían a diésel. Se habían tenido que dar un par de golpes durante el día reparando un carro, subiendo una transmisión, bajando un motor. Había tenido que aprender a trabajar en el invierno a la intemperie porque el taller que teníamos no era cerrado. Y aprendimos, esta generación aprendimos a pagar un precio muy alto. Dios quiera y podamos levantar una generación que sepa abrirse ruta en la vida, asumiendo su rol, su responsabilidad para llegar a trascender. Y que podamos formar una iglesia mejor y que podamos formar una sociedad mejor. Termino con la siguiente historia. A lo mejor soy un papá demasiado orgulloso de sus hijos, ¿verdad? No lo sé.
Pero qué papá no lo está, ¿no es cierto? Pero todavía recuerdo cuando mi hijo Irving empezó a trabajar, y una de las cosas que me dijo, papá, ya no necesito que tú me des dinero para gasolina. Yo quiero cubrir mis propios gastos. Me di cuenta que estábamos construyendo un buen muchacho ahí. Dijo, no quiero que me des. Dijo, yo voy a cubrir mis propios gastos, papá. Y yo le dije, está bien, hijo, entonces yo me encargaré del mantenimiento de tu carro, de tus aseguranzas, te voy a seguir proveyendo el teléfono y esas partes. Pero lo otro, él quería asumir ya su nivel de responsabilidad y asumir ya su rol en esta sociedad que necesita hombres, mujeres, jóvenes, niños que asuman su rol en la sociedad.